0, menos ¿qué? Por el tiempo al cuadrado sobre 2, pongámosle sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? Les presento la ecuación de movimiento de ese Capri. He visto muchos peores realmente. Esta ecuación es mucho más solladas que no caben en tablero, señores. Bueno, bien. También nos quedó esta estructura, ¿cierto? Tenemos una velocidad en X, tenemos una velocidad en Y, tenemos una velocidad en Z. Entonces ahora nos toca armarnos las ecuaciones de ¿qué? De movimiento, o sea, por componentes, por direcciones. Si estamos y calcular los alcances máximos correspondientes en cada de las direcciones. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, miren, ¿están de acuerdo que este X máximo tiene como dos componentes? Mírenlo. Si fuera este el caso, tendría dos componentes. Una en Y y otra en ¿dónde? Y otra en X. ¿Sí lo pillan? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Calcular el alcance máximo en X, calcular el alcance máximo en Y, luego hacerse un pitagorazo y determinar la diagonal, que sería el alcance máximo del movimiento. ¿Entiendes el juego? Bien, y pues lo mismo, el H sí solo juega con Z, ¿no? El H solo le importa ¿qué? Z. ¿Lo pillan? El H solo le importa Z, entonces no dice listo, entonces hagan. Entonces bueno, hagámosle pues, escribamos las ecuaciones, ¿listo? Entonces empecemos. Entonces voy a empezar, ustedes me siguen el juego. X igual, entonces ahora sí voy componente a componente, digo R coseno de 6pi más pi sub 0. Ahora, esa es la primera parte, ahora más por menos, ¿están de acuerdo? Menos RW seno de 6 más pi sub 0, tan, ya salté acá y ahora salto acá. ¡Oh, buena suerte! Nos falta el T, ¿no? Listo, el T. Entonces ahora digo, ¿ya estuvo o no? Severo, ¿no? Primera ecuación. Esa va a ser la ecuación que describe el X. Entonces uno dice, el X es un movimiento con velocidad ¿qué? Constante. Mire que la ecuación de posición inicial menos o más velocidad inicial por tiempo. ¡Bah! Es un movimiento con velocidad constante. Ahora dice uno, vamos con Y. Entonces uno dice, juegue papá. R seno de 6pi más pi sub 0 menos más. Oiga, incluso miren que aquí no lo hicimos, pero pues el omega también lo podemos reemplazar si quieren. No, pero como dijimos que vamos a dar todo en términos de omega, ¿no? Porque fue lo que hice acá, nosotros tenemos en términos de omega. Más, si toca conocer omega, el periodo no es tan importante como omega acá. Entonces ahora voy, ¿con qué dije? Más R omega coseno de 6pi más pi sub 0 por T. Esta también es con velocidad ¿qué? Constante. Solo hay uno donde la velocidad no es constante. ¿Dónde? En Z. ¿Sí lo pillan? Entonces yo digo ahora Z va a ser igual. Entonces yo digo Z, empecemos el juego. Sí. 6pi de sub 0 Z sobre omega más de sub 0 Z por T menos un medio de G del cuadrado. Pillen, les presento las ecuaciones de movimiento de ese man. Y es que saben que lo chimba, y me disculpan el lenguaje, es que el movimiento, esas ecuaciones están escribiendo un movimiento que empieza aquí. ¿Respecto a quién? A un man que está ¿dónde? Aquí. Bien, es una maravilla. O sea, están teniendo en cuenta al observador, que el observador está allá. Cuando uno hace mecánica clásica de manera tradicional, uno generalmente empieza a mover los sistemas de referencia. Entonces uno primero se para aquí, hace unos cálculos, luego mueve el sistema de referencia a no sé qué otro punto y hace los cálculos. Entonces uno termina moviéndose y persiguiendo el movimiento, cuando sería muy divertido que usted siempre estuviera parado, ligera. Y eso pasa tal, sin necesidad de desgastarse. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Si ustedes revisan, y en el futuro lo harán con otros profesores seguramente, y no es que esté mal, solo les doy como un plus para que revisen. ¿Sí estamos? Estoy diciendo que yo sea el mejor, ni mucho menos, por Dios, sino que es una técnica linda.
y que a veces uno desperdicia mucho el poder de los vectores cuando no lo sabe usar. ¿Sí estamos? Para hacerlo de manera tradicional. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones, listo. Ahora entonces nos retan y nos dicen calcule h máximo y calcule x ¿qué? Máximo, ¿cierto? Claro que ese x máximo lo llamé yo x máximo solo porque generalmente en todos los movimientos lo llaman x máximo porque es un movimiento bidimensional, entonces generalmente el eje x, ¿sí entienden? Yo lo prefiero llamar como, no sé, si quieren alcance, llamémoslo alcance máximo, a max, ¿sí? Y altura máxima sí está bien, miren, altura máxima y alcance máximo y no x máximo como lo llamé porque está maldecido, ¿sí estamos? Listo, entonces hagámosle, ¿cómo es la vuelta? Ya, aquí es para allá, ya es lo que ustedes saben hacer, ¿qué hay que hacer? Primero, determinar cuánto tiempo tarda el man en qué, en llegar al suelo. ¿Estamos o no? Sí. O sea, cuánto tiempo tarda el man en ir de aquí hasta acá. ¿Están de acuerdo? Entonces usted tiene que decir, cuánto vale el z, que va a calcular. ¿Cuánto vale z cuando está aquí? Cero, o sea que aquí tiene que ir un 0 y le piden que despeje el qué. El tiempo. Entonces toca despejarlo, claro, porque él seguramente va a estar en dos puntos ahí, acá y en un universo virtual cuando él estuvo acá arriba, cuando el man estuvo por acá. Virtualmente cuando el man estuvo ahí, pasó por ahí, pero como esto es física, el man nunca pasó por dónde, por ahí, entonces el man solo puede pasar por aquí. ¿Sí lo pillan? Entonces tienen que averiguar ese tiempo, por favor, despejen. Ya, díganme cuánto es. Para averiguar el tiempo. Después de que tengamos ese tiempo, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos en X y en Y y hacemos los dos alcances. Pitagorazo y ¡fua! Nos vemos, resuelto el problema, póngame algo difícil. Háganle pues, quiero que hagan eso antes de que nos vayamos, así vengan a golpearme, háganle a ver. ¿10 minutos? No, ahorita estamos calculando el tiempo máximo de vuelo para calcular primero el alcance máximo. Luego vamos a mirar cómo se calcula el h máximo. ¿Listo? Pero z es 0. Sí, el h máximo es el z. Sí, claro. Es z. ¿Cómo? Ahí z es 0. Aquí en este caso z es 0, ¿no? Miren, ¿cuándo está aquí? ¿Listo? Hágale, papá. Pura cuadrática, que si están demorados, que quiero saber cuánto es. Entonces vamos a hacer una cosa para que nos rinda. Vamos a partir el salón en dos partes. Entonces ustedes calculen este tiempo con cuadrática y eso. Y nosotros vamos a hacer otra cosa y es, vamos a calcular h máximo. Eso, entonces, bueno, aquí lo que pasa es que miren, yo fui juicioso, hice las ecuaciones de movimiento en x, y, z, pero pues también podría haberme armado las ecuaciones en qué, en b, ¿no? Acuérdense que en movimientos acelerados hay una ecuación genérica para la velocidad que es esta, ¿no? Que también es vectorial. B igual a v sub 0 más aceleración por tiempo. Entonces ya tengo las componentes de velocidad ya. Sí, entonces puedo hacer exactamente ¿qué? Lo mismo. Entonces ahí lo que toca hacer es cuando la velocidad en z es 0, averiguar qué pasa. ¿Sí lo pillan? Entonces primero lo reto rápidamente, construyanme la ecuación de velocidad en x, en y y en z. ¿Listo? De x, de y de z. Primero construyan bx, by y bz. Ya saben cómo, ¿sí o no? Igualito. Ya tienen b sub 0, les presento b sub 0. Y ya tienen a, sí, ya la tienen. Entonces tienen todo. Y luego igualamos a 0 en z y averiguamos el tiempo. No.
Sí, yo hago acá. Sí, así breve, no hay nada que pensar. O sea, que hay dos velocidades constantes, van a solo dos velocidades constantes en el otro, nos va B sub 0 menos G por T, y entonces también usted luego dice que eso es 0, despeja pan y averigua qué tiempo T ocurre eso. Aquí hay una ventaja, miren que también hay una ventaja y es chévere. Por ejemplo, si por este lado nosotros averiguamos el tiempo T en el que está en el punto más alto, si nosotros averiguamos en el tiempo T en el que está en el punto más alto, ¿sí? Entonces, multiplicamos por 2 y ya tenemos el tiempo total de vuelo. Ah, no, mentira, no es tan trivial. No, aquí no es tan trivial. No, miento. Porque eso es solo si el movimiento está sobre la misma línea. Entonces, si tengo el tiempo de subida y tengo el tiempo de bajada, estaría justamente acá y no estaría justamente en el alcance máximo. ¿Me entienden? Eso de que es 2 veces el tiempo de vuelo es solo cuando está sobre la misma línea. Pero como no está sobre la misma línea, si no cae más abajo, toca calcularlo con la cuadrática. ¿Listo? Así que calcule con la cuadrática como ven. ¿Qué? Bien, en X, la velocidad en X es que menos es un 0x, ¿cierto? ¿Qué es cuánto? Menos r omega seno de 6pi más pi sub 0, si quieren. Escribámoslo así, menos r omega ¿qué? ¿Necesitan? menos r omega seno de 0 6pi más pi sub 0. BY. pero coseno. Positiva, ¿no? Sí, positiva. Y esta de acá. 0 de z menos de por Listo. ¿Estamos? Entonces ahora nos toca calcular el tiempo. ¿Sí estamos? Entonces nos dice... nos toca decir que BZ es 0. Entonces nos queda que 0 va a ser igual a B sub 0z menos G por T. Ahora espejo, entonces me queda que esto es B sub 0z sobre G igual a ¿quién? A T. Entonces el tiempo que tarda en llegar a la altura ¿qué? Máxima, pero eso no es lo que nos interesa es averiguar cuánto es la altura máxima. Entonces uno dice, bueno, entonces como ya tengo el tiempo T, voy a ir a la ecuación original de Z para la altura, que sería en este caso ¿quién? Esta de acá, y le reemplazo el tiempo ¿qué? T, y cuando reemplace este tiempo T acá, me tiene que dar la altura máxima. Por favor reemplacen eso y díganme cuánto da. ¿Y el tiempo de vuelo? ¿Qué? ¿De z? Pues ese tiempo que estamos diciendo. ¿Ya lo despejaron? ¿Cómo les dio? La velocidad. Más o menos toca ponerle. Toca esperar. Bueno, que sí, creo que sería más. Porque si el otro es menos y este es menos, ya todo daría menos, ¿cierto? Y no puede dar menos, tiene que ser más. Más. La raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 12pi por la velocidad inicial z. ¿Cuánto la velocidad inicial? Por B sub 0z, sí, así. ¿Por qué? Sobre W. ¿Por qué? ¿2G? ¿Hay 2G acá? No, 12.
12 pi. 12 pi Sí. a 12 pi. Sobre omega. Todo sobre. Así. Todo. Todo sobre G. Recuerden que esto es una cuadrática, ¿no? Esto es una ecuación cuadrática, chicos. Entonces, esto es C, esto es B, y esto es G. A. ¿Estamos? Ahí está. Yo en vuestros cálculos confío. Ese es el tiempo. Obviamente este valor tiene que ser más grande que este, ¿no? Un medio, una simple razón. Es más, perdón, es más. El de la. Que no, es como. Ah, por ese menos de allá. Uno menos un medio. ¿Cuánto da? Pues un medio. Esto da igual a. ¿Listo? Entonces da más tal. ¿Lo pillaron o no? Entonces ya tenemos este tiempo, que es el tiempo de vuelo. Nos falta calcular el alcance. Entonces lo que tienen que hacer es con este tiempo de vuelo reemplazarlo en estas dos ecuaciones. Y cuando reemplacen eso ahí, encontrarán el alcance en X y el alcance en Y. Cuando tengan eso, hacen Pitágoras y calculan el alcance completo. ¿A lo van a entender o no? Listo, ¿cuánto dio? 6. Estos señores reemplazaron, ¿cierto? Reemplazaron este tiempo T en esta misma ecuación y calcularon el Z. ¿Cuánto da el Z? Z es igual a 6 pi sub 0 de Z sobre W. Espera. Entonces, el Z máximo, este es el Z máximo, o sea la altura. ¿Y cuánto es? Es igual al primer, a C. A 6 pi B sub 0 Z Sobre omega. sobre Más omega más de sub 0 al cuadrado, de Z, de sub 0 Z al cuadrado, sobre 2G. ya murió. ¿Ya murió? La G, es decir, una G salió algo para factorizar tanta. 1 menos un medio. 1 menos un medio, listo, un medio, ya salió. Listo, entonces esta es la respuesta. Este es el valor de Z máximo o la altura máxima. ¿Qué hay que hacer? Coger este tiempo y reemplazarlo ¿dónde? En esta. Y así encontramos ese. Y lo bacano es que este Z máximo es el Z máximo. Es decir, ni siquiera hay que... No, porque a veces la gente ¿qué hace? Calcula la altura máxima respecto a esta línea y luego le suma esta altura que ya habíamos subido. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso ya no es necesario. Porque nuestra posición inicial, que es 6 pi sub 0 Z omega, es esta. Entonces ya estamos ahí. Y ella en man eso le suma este pedacito. ¿Qué se me hizo? Este pedacito. Y este pedacito es el pedacito tradicional. ¿Si lo pillan o no? Entonces ya están los dos pedacitos. ¿Si lo pillan o no? O sea, no necesito ponerme, que primero sumo un pedazo uno del mismo, le suma uno todo. Entonces la altura máxima es esa. Y ahora pues necesito que reemplacen ese tiempo de vuelo en esta linda ecuación y despejen Para ir a más. ¿qué es lo que hay que despejar? X máximo. Ah, no, mentiras. En el último es coger el tiempo T que está acá, esta cuadrática, y reemplazarlo acá, en estas dos ecuaciones. Hacerle álgebra, eso será el alcance en X, en Y, y luego le haremos un pitagorazo para calcular la diagonal. ¿Sí? Este XY lo que nos da es las componentes de este punto, ¿no? O sea, me da estas coordenadas. X, Y. Eso sería así, lo voy a decir así. X máximo, coma ¿qué? Y máximo. Y el pitagorazo de esos dos me da A máximo. Entonces va a escribirlo, yo lo escribo y ustedes cuando rayenlo por favor, que sería que con toda seguridad esto se debe cumplir, y es que A máximo debe ser igual a la raíz cuadrada de X máximo más Y máximo. Amén, queridos hermanos. Estamos reunidos aquí para bolearnos estas cuentas salvajes. ¿Cómo lo ven? Nada, re breve, ¿ok? Nada, re breve.
es comprender la física. Cualquiera por eso que este problema es una demencia y voy a retarlo, pónganle el problema a quien quiera, pónganse lo más de quinto, es esto semestre, a ver cuántos rayan, cuántos no rayan. Y ahí está el reto. Yo no he encontrado ejercicios con aceleración variable. Yo tampoco. No encuentro, o sea, solo se encuentra así tan fácil. No. Ya relativo. Pero ustedes ya saben la física, ustedes no necesitan ir a ejercicios, ustedes pueden crear sus Pero ejercicios. digamos cuando tiene una aceleración aparte en Z. Usted dice, la aceleración es variable. Bueno, suponga que la aceleración es una función que depende del tiempo. A de t depende del tiempo de la manera k por t. ¿Listo? Cree las ecuaciones de movimiento. Profe, mire, me voy a volver loco, me estoy enfritando, se me da la gana, yo qué sé. A de t va a ser igual a una constante k por seno de p por t. Vaya, averigüe qué pasa, cuál es la función que describe ese movimiento. Yo qué sé. Usted lo único que hace es hacerle lo que sabe hacer y tratar de pintar las gráficas que describen las posiciones, las velocidades, las aceleraciones. Si eso, la probabilidad de encontrarse ese evento es prácticamente que nula. Porque esto es que este camino que estamos siguiendo así nos lleva a una manera de hacer la física que es con funciones polinómicas después de la aceleración. Generalmente la gente no va hasta allá, la gente empieza a resolver ecuaciones diferenciales. Pero como nosotros no sabemos esa vuelta cómo es, entonces nosotros nos hacemos unos polinomios para resolver eso. Preferiblemente usen polinomios, en vez de ponerse de pronto con estas funciones trascendentes que pueden ser mucho más complicadas. ¿Sí estamos? Entonces ustedes dicen, es que la aceleración cambia de manera lineal, ¿qué pasa? No, la aceleración no cambia de manera lineal, cambia de manera cuadrática, yo qué sé, cúbica. Mirad qué sale. O de pronto usted dice, no mentiras, la aceleración cambia y lo que hace cambiar a la aceleración cambia de manera constante. Determine las ecuaciones de movimiento. Yo qué sé. Y eso ya lo he hecho, eso lo hice un día. Lo rayé con un problema cuando empecé a diseñar las